Ay, esperé años para ver la nueva película de Spider-Man. Es decir, oficialmente en este universo, en el canon de nuestra dimensión, tuvimos oficialmente un Spider-Man 4, una cuarta parte de uno de los Spider-Man live action. Eso amerita un festejo. Hablemos de Spider-Man Un Nuevo Día en corto, porque tienes que irla a ver al cine sí o sí. Esta película es lo que me habría gustado ver desde que introdujeron a Peter al UCM. Viviendo en aislamiento para proteger a sus seres queridos, buscando que nunca descubran su identidad mientras intenta ayudar a la ciudad de Nueva York. Ahora agárrate porque aquí van los spoilers. Y es que realmente sí ayuda a la ciudad de Nueva York. La película se ubica, según yo, 4 años después de No Way Home, pasando por nuevos enemigos como Escorpión, Tombstone, entre otros villanos. Realmente fue muy emocionante verlos porque hasta pudimos ver aquí a la sucesora del alcalde Fisk de la serie de Daredevil Born Again. Solamente que al igual que ella y el tema de la llave de la ciudad, los villanos y todos estos temas salen extremadamente poco. Me sorprendió que pusieran a Tombstone de forma tan random, al igual que a otros villanos que casi no se conocen. Más que nada se me hizo triste que no les pusieran diálogos importantes. Y ni se diga de la mano que probablemente muchos no la conozcan, pero es una organización súper importante que fue parte del universo de las series de los Defenders desde 2012 con Daredevil en Netflix. Aquí solo quedan como 10 personas de la mano y resulta que en esos años que pasaron Spider-Man los derrotó. Lo cual, si eres fan realmente de este universo, te decepciona mucho porque llevamos más de 10 años esperando a que conecten las series con las películas y hemos tenido unas microempapaditas que realmente son muy desesperantes. De hecho, pude gritarle a Tom Holland en la alfombra azul de la Ciudad de México en persona que por favor trajera de regreso a los Defenders. Are you going to fight the Kingpin with the Defenders? Please bring back the Defenders with you. ¡Aparezco en la portada! Y bueno, no me contestó en realidad, pero se intentó. Y es que me gusta mucho ver cómo este Peter está pasando por un proceso de cambios, como lo hizo Tobey Maguire en Spider-Man 2. Básicamente que por cuestiones somáticas está perdiendo sus poderes. Pues aquí a Peter 1 le están explotando sus poderes. Sus niveles de radiación están aumentando y acude a Bruce Banner para arreglar su problema. Y aquí es cuando todo empieza a explotar. Siento que empiezan a juntar varias tramas que no se entrelazan con el tiempo suficiente. La desvariación genética de Spider-Man no tuvo un cierre al final. La aparición de Hulk fue extremadamente irrelevante al final del día, aunque 100% épica. Y la introducción tan random de Jean Grey, que al final la verdad es que es muy emotiva, pero sin un cierre real. ¿Y qué onda con este carnal? Según el internet, a Sony le preocupaba que la gente se espantara si veía a un Spider-Man de 6 brazos por su desvariación genética. Pero que una mutante, probablemente menor de edad porque no se especifica su edad, hipnotice a alguien para que se deje golpear por un auto sin que Spider-Man haga algo, ¿está bien? Y no todo es malo, no me malinterpreten. Inclusive lloré varias veces. Eso de que te hagan pensar que el beso del verdadero amor puede romper un hechizo así, la neta me pegó aquí. Sí me la creí, eso me agarró de sorpresa. Otro punto importante, me encanta cómo se ve el nuevo hogar de Peter Parker. Y creo que no soy el único que probablemente se estuvo preguntando cómo rayos le hace para tener todo eso y pagar la luz al mismo tiempo. Pues al parecer, según escenas cortadas, Peter trabaja como repartidor de Delmans, la tienda que sale en Homecoming y es destruida en el robo al banco. Sin embargo, al investigar más a fondo, alguien de los encargados de la producción de esta película dijo en su Twitter que esto no era real. Aún así, en su propio Twitter muestra fotografías de que volvieron a recrear la tienda. Así que ya no sabemos. ¿Tú qué opinas? ¡Eso debió salir! Habría sentado todavía más las sensaciones de que Peter es un héroe callejero y sin dinero. Ver a un Spider-Man callejero que está perdido en su vida como superhéroe y perderse en la labor, la verdad es que me hizo sentir muy identificado. Porque a veces mientras te metes en tus cosas, en tus proyectos y en tus trabajos, terminas apartándote del mundo y afectando tu salud en el camino. Por eso, ya no me ven tan seguido en internet. Porque por fin me estoy dando tiempo para cuidar mi salud y mis relaciones personales. Eso me recuerda que por eso nunca debemos de olvidar que las personas que te quieren no lo hacen porque eres especial, te quieren por ser tú. Y hay que recordar eso hasta en la más absoluta soledad.
Ustedes me lo recuerdan cada vez que me dejan un bonito comentario aquí abajito, o muchos likes. Me motivan a seguir tejiendo y curando cada segundo de estos videos hechos con amor para cada uno de ustedes. Podría decirles que esta es mi película favorita de Holland. Se siente más adulta, más madura. Dios, las coreografías de batalla tan similares al videojuego de Insomniac Games. Hasta los créditos demuestran una diferencia notable entre las 3 películas anteriores. Pero si tan solo le hubieran dado otros 20 o 30 minutos de duración, habríamos tenido quizá la mejor película de Spider-Man a la fecha. Para mí, en mi opinión personal, definitivamente no le gana a Spider-Man 2 de Sam Raimi, por el simple hecho de que le faltó tiempo para desarrollar todas sus tramas. Pero si dejas de lado eso, las ideas, los efectos especiales, las escenas de acción, la música y el tributo que se le rinde al símbolo del hombre araña en esta película, te hace sentir extremadamente feliz al salir de la sala. Así que como calificación final a esta película le quiero poner un 8.5. Y bueno, si vas a ver Spider-Man Un Nuevo Día únicamente para ver cómo conecta con Avengers Doomsday, ¿es probable o no que terminas decepcionado de lo que va a salir? Para mí es una clara referencia a lo que pasa en los últimos cómics de Secret Wars del 2015, donde Spider-Man se salva del ataque de Doom en una nave espacial que los mantuvo al borde de la realidad. Así que él y unos cuantos sobrevivientes son los únicos que pueden detenerlo. Ya hasta hay muchos rumores de que va a volver a salir Tobey Maguire. A ver qué pasa. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan? ¿Cuál creen que sea la próxima aparición de Spider-Man en el cine? Los leo aquí abajito en los comentarios. Y no olvides dejar tu likecito y recompartir este video si te pareció grandioso, porque así me ayudarías a seguir llegando a más gente y seguir haciendo estos videos que hacemos con mucho amor. Si quieres seguir viendo mis videos de Hablemos de Films, checa la lista de reproducción que tengo por aquí. Me tardo mucho en sacar estos videos, pero ahí la vamos armando. Y también estamos haciendo la reseña de Mario Galaxy, que ojalá, bendito Dios, ya la puedes ver por aquí, por algún lado de aquí. Y pues nada, gracias. Gracias por seguir apoyando este proyecto después de 20 años. Nos vemos en otro episodio. Ya sabes que como siempre, yo soy Alex Herrera. Y en caso de no volvernos a ver en todo el día, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. El sueño, bro, el sueño.